La luz blanca del foco le golpeaba el rostro, caliente y artificial, un sol en miniatura para un universo de mesas oscuras y rostros anónimos. Pero Leo no veía a la multitud. Sus ojos buscaban una sola cara entre las sombras del Arcafé, el gato negro, y allí estaba, en la primera fila, Javier. Su mirada era una mezcla de orgullo y pánico, un ancla y un abismo al mismo tiempo. Sostenía una copa de vino con los nudillos blancos, como si quisiera estrangular el cristal. Leo tragó saliva, sintiendo el sabor metálico del miedo en la boca. Su vieja guitarra, apoyada contra su pecho, se sentía como una extensión de su propio esqueleto. En sus cuerdas dormía una canción que no era solo una canción, era una confesión, una bandera, la llave de una puerta que ambos anhelaban cruzar. La había compuesto en secreto, durante madrugadas alimentadas por café barato, y la memoria del olor de la piel de Javier. Era la historia de dos mundos que colisionaban en la clandestinidad de los tejados de Madrid. Hacía solo 6 meses, Javier era solo un nombre en una conversación ajena. El prometedor abogado, el hijo de Alejandro de la Torre, un hombre cuya fortuna y poder eran una leyenda urbana en la ciudad. Javier olía a libros caros y a la promesa de un despacho con vistas a la Castellana. Leo olía a la resina de su guitarra y a la humedad de los locales de ensayo en Malasaña. Su encuentro fue un accidente, una chispa en la noche que prendió un incendio imposible de controlar. Sus primeras conversaciones fueron un pulso. Javier, con su armadura invisible de trajes a medida y una cautela casi dolorosa. Leo, desarmado, ofreciendo verdades como si no quemaran. «Tocas con el corazón en la mano», le dijo Javier una noche, después de escucharle en un bar casi vacío. «Es peligroso. Vivir con el corazón guardado bajo llave es morir lentamente», respondió Leo, y en ese momento vio la primera grieta en la fortaleza de Javier. Su amor floreció en los márgenes de la ciudad, en cines de sesión golfa, en parques donde nadie les conocía, en el apartamento de Leo, un caos creativo que a Javier le parecía un santuario. Allí no era el heredero de los de la Torre, era solo Javi, el hombre que se reía con ganas, el que dejaba los zapatos caros junto a la puerta y caminaba descalzo, el que escuchaba las melodías inacabadas de Leo con una atención casi religiosa. Pero el mundo exterior siempre esperaba tras la puerta. El teléfono de Javier sonaba con la insistencia de un carcelero, recordándole sus obligaciones, cenas de negocios, compromisos familiares, la vida perfectamente diseñada de la que no sabía cómo escapar. Mi padre, él no lo entendería, no todavía, le decía Nostemo, y la palabra todavía se convertía en una promesa frágil. Entonces, ¿cuándo?, preguntaba Leo, no con rabia, sino con la urgencia de quien siente que el tiempo se agota. Pronto, solo necesito encontrar el momento adecuado, te juro que lo haré. Y Leo le creía, o quería creerle, por eso escribió la canción. No era una acusación ni una súplica, era un puente. Si las palabras de Javier no podían explicar lo que sentían, quizás la música sí podría. Era una melodía que hablaba de la valentía de amar sin pedir permiso, de encontrar un hogar en otra persona, lejos de las expectativas del mundo. Planeó estrenarla en El Gato Negro, en la noche de microabierto. Sería su señal, su declaración silenciosa. «¿Vendrás, verdad?», le preguntó Leo la noche anterior, mientras compartían una botella de vino en el suelo de su apartamento. Javier tardó en responder. Miraba la etiqueta de la botella como si contuviera las respuestas a todas sus dudas. «Es arriesgado, Leo. Alguien podría reconocerme». «Será solo una canción de amor. Nadie tiene por qué saber qué es sobre nosotros. Será nuestro secreto, pero a la vista de todos». La idea pareció seducirle, la posibilidad de compartir su verdad, aunque fuera de forma codificada. «De acuerdo», dijo finalmente, «estaré en primera fila», pero ahora, viéndole allí, tan tenso, Leo sintió que el escenario se convertía en una cornisa. El presentador, un poeta bohemio con más entusiasmo que talento, le dio una palmada en la espalda. «¡Rómpela, chaval!». Leo se acercó al micrófono. El silencio del público era denso, expectante. «Buenas noches, mi nombre es Leo. Esta canción...». Su voz tembló por un instante. «Esta canción
Es para alguien que me enseñó que las mejores melodías nacen del miedo a perderlo todo. Sus dedos, por fin, rozaron las cuerdas. El primer acorde flotó en el aire, limpio y melancólico. Contaba la historia de una noche de lluvia, de dos extraños bajo un mismo paraguas. Hablaba de risas secretas, de planes susurrados en la oscuridad. La música se fue haciendo más fuerte, más apasionada, construyendo un crescendo que era el reflejo exacto de su propio corazón. Levantó la vista y sus ojos se encontraron de nuevo con los de Javier. Por un segundo, la tensión en el rostro de Javier desapareció, reemplazada por una emoción pura, un reconocimiento tan profundo que a Leo se le cortó la respiración. Lo entiende, pensó, siente lo mismo que yo. Era el momento, el estribillo, la parte más honesta y directa de la canción, donde la letra hablaba de no querer esconderse más, de gritarle al mundo un amor que merecía ver la luz del sol. Leo tomó aire, llenando sus pulmones de valor, para lanzar la primera palabra. Fue entonces cuando la puerta del gato negro se abrió de golpe, proyectando un rectángulo de luz fría y ruido de la calle en la penumbra del local. Y en el umbral, recortada contra la noche de Madrid, apareció una figura que heló la sangre en las venas de Leo. Un hombre alto, de cabello canoso y un rostro que había visto decenas de veces en la prensa económica. Era Alejandro de la Torre, el padre de Javier. El mundo se detuvo. La melodía que Leo estaba a punto de cantar murió en sus labios, ahogada antes de nacer. Sus dedos se quedaron congelados sobre las cuerdas de la guitarra, una estatua a medio movimiento. El silencio que cayó sobre el gato negro fue más denso y pesado que cualquier sonido. Era un silencio con peso, un vacío que absorbía el aire y la luz. La atención de cada persona en la sala se desvió del escenario hacia la puerta, como si un imán invisible hubiera girado sus cabezas. Alejandro de la Torre no se quedó en el umbral, entró en el local con la calma depredadora de un lobo que entra en un corral. No miraba a nadie, pero todos sentían su mirada. La gente se apartaba instintivamente a su paso, abriéndole un camino que no había pedido. El aire a su alrededor parecía más frío, cargado, con una autoridad que no necesitaba ser anunciada. Leo sintió que el foco, que antes le calentaba, ahora le quemaba, convirtiéndolo en un insecto clavado bajo el microscopio. Desde su posición elevada en el escenario, tenía una vista perfecta de la escena, que se desarrollaba como una ejecución a cámara lenta. El padre de Javier llegó a la primera mesa. No le dedicó ni una mirada a la copa de vino ni a la silla vacía. Sus ojos, grises y afilados como fragmentos de hielo, se clavaron en su hijo. Javier. Su voz no fue un grito, sino un murmullo cortante que atravesó el silencio como una cuchilla. ¿Se puede saber qué es este circo? La palabra circo resonó en la cabeza de Leo. Un espectáculo barato, una farsa. Javier se levantó. Su cuerpo se movía con la rigidez de una marioneta a la que le hubieran tensado todos los hilos a la vez. El color había desaparecido de su rostro, dejándolo con la palidez cerosa de una estatua. Sus ojos, que un segundo antes brillaban con la música de Leo, ahora eran dos abismos de pánico. Su mirada saltó de su padre a Leo, y luego de vuelta a su padre, en una súplica desesperada que nadie más podía sostener. Leo, desde el escenario, le sostuvo la mirada. No podía hablar, no podía moverse, pero le gritaba con los ojos: «No lo hagas, no te rindas, no ahora, por favor». Era una oración silenciosa, la última apuesta de un corazón que ya se sentía resquebrajarse. El tiempo pareció estirarse. Cada segundo era una eternidad en la que dos futuros posibles luchaban por existir. En uno, Javier tomaba la mano de su padre y decía: «Padre, este es Leo». En el otro, Javier respiró hondo, y con esa bocanada de aire pareció tomar una decisión. Su columna se enderezó. La vulnerabilidad desapareció de su rostro, reemplazada por una máscara de fría compostura, la máscara de los de la Torre. Se giró hacia su padre, dándole la espalda a Leo, un gesto tan pequeño y tan devastador como un portazo en el alma. «No es nada, padre Pa», dijo Javier. Su voz sonó extrañamente calmada, ajena, como si perteneciera a otra persona. «Es solo un conocido, un conocido».
La palabra golpeó a Leo con la fuerza de un puñetazo físico. 6 meses de noches compartidas, de secretos susurrados, de besos robados en portales, todo reducido a cenizas por una sola palabra. La guitarra pesaba ahora 1 tonelada en sus brazos. Alejandro de la Torre arqueó una ceja, su mirada evaluadora pasando por encima de Javier hacia el chico paralizado en el escenario. ¿Y qué hacemos escuchando a este... conocido?, preguntó, el desdén goteando de cada sílaba. Javier no se atrevió a mirar a Leo. Mantuvo la vista fija en algún punto por encima del hombro de su padre. Insistió en que viniera. Quería que escuchara su... Hizo una pausa, como si buscara la palabra más hiriente, la más aniquiladora. Su cancioncilla, si conocido, fue un puñetazo, cancioncilla, fue la daga que se retorcía en la herida. La canción que contenía su verdad, su alma, su amor, convertida en una nadería, en un capricho infantil. La mano de Leo, la que sostenía el mástil de la guitarra, sufrió un espasmo. Sus dedos se cerraron con una fuerza que no controlaba. La sexta cuerda, la más grave, no pudo soportar la tensión repentina. El sonido, agudo y metálico, fue como un disparo en el silencio. La cuerda rota vibró un instante, un lamento moribundo, antes de enroscarse sobre sí misma como una serpiente muerta. La música había terminado. Alejandro de la Torre asintió, satisfecho. La prueba había concluido y su hijo había demostrado su lealtad. Puso una mano pesada y posesiva sobre el hombro de Javier. «Vámonos, tenemos cosas más importantes que hacer». Javier se dejó guiar como un autómata. Ni una sola vez miró hacia atrás, ni un gesto de disculpa, ni una mirada de arrepentimiento. Simplemente caminó hacia la puerta, fusionándose de nuevo con la sombra de su padre, dejando a Leo solo en el escenario, bajo la luz blanca, con una canción rota y una cuerda rota. La puerta se cerró tras ellos. El hechizo se rompió. El público, liberado de la tensión, estalló en un murmullo confuso. Algunos le miraban con lástima, otros susurraban entre ellos, intentando reconstruir la escena que acababan de presenciar. Para ellos, solo había sido un extraño momento de drama. Para Leo, había sido el fin del mundo. No podía respirar. El aire parecía haberse vuelto sólido. El calor del foco era ahora insoportable. Se sentía desnudo, expuesto, como si todos en la sala pudieran ver la herida abierta en su pecho. Sin saber cómo, bajó del escenario, chocó contra una mesa, haciendo temblar las copas. Alguien le dijo algo, quizás, ¿estás bien? Pero las palabras no le llegaban, eran solo ruido. Lo único que oía era el eco de esas 2 palabras, conocido, cancioncilla. Empujó la puerta del café y salió a la noche fría de Madrid. El aire helado le quemó los pulmones, pero al menos podía respirar de nuevo. Se apoyó contra la pared de ladrillo, el cuerpo temblando sin control. Bajó la vista hacia su guitarra. La cuerda rota colgaba del clavijero, un hilo de plata inútil. Era un reflejo perfecto de lo que sentía por dentro. Algo vibrante y lleno de música se había tensado hasta romperse, y ahora solo quedaba el silencio. El camino a tu casa fue una mancha borrosa, un túnel de luces de neón y claxones lejanos que no lograban penetrar la campana de vacío que se había formado hacia su alrededor. Leo caminaba sin sentir el asfalto bajo sus pies, abrazando su guitarra como si fuera el cadáver de un amigo. La cuerda rota se balanceaba, golpeando suavemente la madera con cada paso, un recordatorio rítmico y macabro de su humillación. Madrid, la ciudad cuyas venas habían sido el mapa de su amor secreto, ahora se sentía como un territorio hostil, un laberinto de rostros indiferentes. Cuando metió la llave en la cerradura de su apartamento, sus manos temblaban tanto que tardó varios intentos en abrir. El silencio dentro le golpeó con más fuerza que el ruido de la calle. Era un silencio denso, poblado de fantasmas. El fantasma de la risa de Javier en el sofá, el fantasma de sus susurros en la cocina a las 3 de la mañana, el fantasma de su cuerpo dormido en la cama. Cada objeto era una reliquia de una vida que había dejado de existir hacía exactamente 37 minutos. Dejó la guitarra en el suelo con un cuidado que no sentía. El instrumento parecía mirarle, acusador. Era el arma del crimen y la víctima al mismo tiempo. Sin pensar, la cogió
y la deslizó bajo la cama, empujándola hasta el fondo, hasta que la oscuridad se la tragó. No quería verla, no quería recordar que alguna vez había sido capaz de crear música con ella. La música había muerto en aquel escenario. Los siguientes días se convirtieron en un lodo gris y sin forma. Leo no comía, apenas dormía. Se sentaba en el sofá durante horas, mirando un punto fijo en la pared, mientras las llamadas perdidas se acumulaban en su teléfono. Eran sus amigos, preocupados. Dejó que sus mensajes se perdieran en el buzón de voz. ¿Qué podía decirles? ¿Cómo explicar que no solo les habían roto el corazón, sino que les habían robado el sonido del mundo? El dolor era una bestia privada, demasiado grande y fea para mostrarla hasta nadie. La llamada de su madre llegó 2 días después. No fuera un saludo. Su voz era una línea tensa y afilada al otro lado del teléfono. Tu padre quiere verte. Ven a casa. Ahora. Leo supo que la noticia había llegado. En los barrios obreros de Madrid, las historias vuelan más rápido que el viento, especialmente si involucran a un hombre como de la Torre. Colgó sin responder y se puso la primera ropa que encontró. El viaje en metro a la casa de sus padres, en la otra punta de la ciudad, fue como un descenso a los infiernos. Le abrieron la puerta y el aire en la casa era irrespirable. Su madre estaba en la cocina, de espaldas a él, fregando un plato ya limpio, con una furia contenida. Su padre estaba sentado a la mesa del salón, con las manos entrelazadas sobre el hule. Era un hombre de pocas palabras, un obrero que había construido su vida con el sudor de su frente y un estricto código de honor. Leo se quedó de pie en el umbral, esperando la sentencia. «Nos ha llamado tu tía», empezó su madre, sin volverse. «Su hija estaba en ese bar. Nos lo ha contado todo. Todo». Esa palabra era una exageración. La hija de su tía no sabía todo. Solo sabía lo que había visto. El hijo de Alejandro de la Torre humillando públicamente al hijo de su hermana, y eso era suficiente. «No te criamos para que nos avergonzaras así», continuó su madre, y cada palabra era una piedra. El así no se refería bastante a la música, se refería a él, a lo que él era, a lo que había mantenido en secreto por miedo a exactamente esta reacción. Andando con gente como esa, haciendo el ridículo, ¿qué va a pensar la gente? Leo quería gritar, quería defenderse, quería decirles que el único ridículo era creer que la opinión de los demás importaba más que la felicidad de su hijo, pero la traición de Javier le había vaciado de fuerzas. Miró a su padre, buscando un aliado, un mínimo gesto de comprensión. Su padre no dijo nada. Se limitó a mirarle, y en esa mirada no había ira, sino una decepción tan profunda que era un abismo entre ellos, una decepción que decía que había fallado, que no era el hijo que él esperaba. Luego se levantó y se fue de la habitación, cerrando la puerta tras de sí. Esa puerta, cerrándose, fue el sonido de su infancia terminando. Su hogar había dejado de ser un refugio. Ahora era solo otro lugar donde no encajaba. Se dio la vuelta y se marchó sin decir una palabra más. Los meses que siguieron fueron un descenso en espiral. Dejó de responder a las llamadas de sus amigos, que finalmente se cansaron de intentarlo. Se encerró en su apartamento, un mausoleo de su vida anterior. El dolor se transformó en una apatía helada. La música no volvió. Era como si el pozo de donde nacían las melodías se hubiera secado y llenado de cemento. Y entonces cometió el error de buscar su nombre en Internet. El nombre de Javier allí estaba, en las páginas de sociedad, en las noticias de economía, siempre impecable, siempre sonriendo una sonrisa que no le llegaba a los ojos, artículos sobre sus logros en el bufete de su padre, fotos en eventos benéficos, y luego la noticia que fue como echar sal en la herida abierta. Javier de la Torre anuncia su compromiso con Sofía Alcázar, hija del magnate inmobiliario. La foto era perfecta. Javier con un traje que costaba más que el alquiler de Leo de un año, y a su lado una chica guapísima con una sonrisa radiante. Estaban en un yate. El titular lo decía todo. Una alianza que fortalece 2 imperios. No era una historia de amor, era una fusión de empresas, un contrato. Leo miró la foto durante lo que pareció una hora. Estudió la sonrisa de Javier, la misma sonrisa que le dedicaba a él después de hacer el amor.
pero ahora era una cáscara vacía, un gesto para las cámaras, y Leo lo comprendió todo con una claridad brutal. Él nunca había sido parte del plan, había sido un desvío, una aventura, una cancioncilla en un bar de mala muerte. Javier no había elegido a su padre por encima de él, había elegido el poder, la seguridad, la vida fácil, había elegido la jaula de oro. Cerró el portátil de golpe. La rabia que sintió fue tan intensa que le sorprendió, pero no era una rabia que le diera energía, era una rabia corrosiva, que le quemaba por dentro. Se levantó y caminó hasta en el baño. Se miró en el espejo y apenas se reconoció. Tenía ojeras, la barba descuidada, la mirada perdida. El chico del espejo no era un músico, no era un amante, no era un hijo, era un extraño, un recipiente vacío. El silencio en el apartamento ya no era la ausencia de Javier, era la ausencia de sí mismo. Y ese silencio era el ruido más ensordecedor de todos. El fondo del abismo no es un lugar geográfico, es un estado del alma. Leo lo descubrió una noche de lluvia torrencial, de esas que parecen querer ahogar Madrid. Llevaba horas sentado en la oscuridad, escuchando las gotas golpear furiosamente contra el cristal de la ventana. Cada golpe era como un dedo acusador. El silencio en el apartamento se había vuelto tan espeso que casi podía tocarse. Una presencia física que le oprimía el pecho. Había tocado fondo. Ya no había más abajo a donde caer. Esa noche el dolor mutó. La apatía que lo había mantenido paralizado durante meses empezó a resquebrajarse, y por debajo emergió algo nuevo. No era rabia, no era tristeza. Era una especie de claridad helada, una lucidez brutal. Se dio cuenta de que había estado esperando una disculpa que nunca llegaría, esperando que sus padres cambiaran de opinión, esperando que el mundo le diera permiso para volver a existir, y en la soledad de esa noche lluviosa comprendió que nadie iba a venir a rescatarle, o se salvaba él mismo, o se ahogaba allí, en el silencio de su propio apartamento. La idea no fue un rayo de esperanza, sino una chispa de pura supervivencia. Se levantó del sofá con un movimiento lento, casi artrítico, como si su cuerpo hubiera olvidado cómo moverse. Sus pies le llevaron, casi por instinto, hacia la cama. Se arrodilló y metió la mano en la oscuridad de debajo. Sus dedos rozaron el polvo y la madera fría hasta que encontraron el contorno familiar de su guitarra. La sacó. Estaba cubierta por una fina capa de polvo gris, el sudario de su música muerta. La cuerda rota seguía allí, colgando como un apéndice inútil. Por un momento sintió un pinchazo del viejo dolor, la memoria de la humillación, pero esta vez fue diferente. No apartó la mirada, sostuvo el instrumento y lo observó como si fuera la primera vez. Ya no era un recordatorio de Javier, era un recordatorio de sí mismo, de quién había sido antes de él. El chico que había aprendido a tocar sus primeros acordes con tutoriales de internet, el que había ahorrado durante meses para comprar esa guitarra, el que soñaba con contar historias a través de sus cuerdas. Javier no le había dado la música, solo se la había intentado quitar. Con una determinación que no sabía que poseía, se sentó en el suelo, apoyó la guitarra en su regazo y, con cuidado, retiró los restos de la cuerda rota. Luego, buscó en un cajón olvidado un juego de cuerdas nuevo. El paquete estaba intacto, comprado en tiempos más felices para una emergencia que nunca llegó. O quizás, para esta. Cambiar las cuerdas fue un ritual, lento, metódico. Desenroscar las clavijas, quitar las cuerdas viejas y tensas, limpiar el polvo del mástil. Cada acción era deliberada, un acto de reconquista de su propio territorio. Cuando colocó la sexta cuerda nueva, la afinó con cuidado. El sonido, grave y limpio, vibró en la habitación silenciosa. No fue un sonido triste ni alegre, fue simplemente un sonido, una nota, y una nota era el principio de todo. No intentó componer, no intentó cantar, simplemente tocó, dejó que sus dedos vagaran por el mástil, redescubriendo las formas de los acordes, sintiendo la vibración de la madera contra su pecho. Tocó escalas, arpegios, fragmentos de canciones viejas que no tenían nada que ver con Javier. Tocó hasta que le dolieron las yemas de los dedos, hasta que la piel se marcó
con las líneas de las cuerdas, y con cada nota sentía como una capa de óxido se desprendía de su alma. No durmió esa noche. Cuando las primeras luces grises del amanecer se filtraron por la ventana, seguía allí, con la guitarra en sus brazos. Pero algo había cambiado. El silencio del apartamento ya no era opresivo. Ahora estaba lleno de las resonancias de su música. Fue entonces cuando la primera palabra apareció en su mente. No era una palabra de amor ni de desamor, era una palabra de desafío. Sobreviví. La escribió en una libreta, y después de esa vino otra, y otra. No estaba escribiendo una canción sobre un corazón roto, estaba escribiendo la crónica de una guerra, su guerra. Las letras no hablaban de un él traidor, sino de un yo que se había perdido y que ahora luchaba por encontrarse. Hablaban de la vergüenza, del juicio, de la soledad, pero también hablaban de la extraña fuerza que se encuentra en el fondo, de la resiliencia de un espíritu que se niega a morir. La melodía que nació de esas palabras no era suave ni melancólica, era áspera, disonante en algunas partes, con acordes menores que se resolvían en un estallido de energía casi rabiosa. Era una melodía incómoda, porque la verdad que contaba también lo era. No era una canción para que el público la tarareara, era un himno para que las almas rotas lo gritaran. Durante las siguientes semanas, Leo vivió para esa canción. Se convirtió en su única obsesión. Apenas salía. Se alimentaba de café y de la urgencia de terminarla. Era un proceso doloroso, como arrancarse las vendas de una herida para limpiarla. Cada verso era un exorcismo, cada acorde un paso hacia adelante. Se dio cuenta de que la canción no era sobre perdonar a Javier. El perdón era irrelevante, era sobre perdonarse a sí mismo, por haber creído en una mentira, por haberse hecho pequeño para caber en la vida de otro, por haber permitido que el juicio de los demás, incluidos sus padres, definiera su valor. Una tarde, mientras tocaba el estribillo, la parte más potente y visceral de la canción, se detuvo. Había algo en su voz que no había estado allí antes, una crudeza, una honestidad que venía de un lugar mucho más profundo. Miró su reflejo en el cristal oscuro de la ventana. Seguía teniendo ojeras, pero sus ojos ya no estaban vacíos. Había una luz en ellos, la luz de un fuego que había estado a punto de extinguirse, pero que ahora volvía a bater con más fuerza que nunca. La canción estaba terminada. Era una criatura imperfecta, llena de cicatrices, como él, pero era suya, completamente suya, y supo exactamente lo que tenía que hacer con ella. Regresar a El Gato Negro fue como volver al epicentro de un terremoto. El aire del local estaba impregnado de los mismos olores, café, madera vieja y tabaco, pero para Leo todo era diferente. Había pasado casi un año que se sentía como una vida entera. Esta vez no buscó a nadie entre el público, no le importaba quién estuviera allí. Su mirada estaba fija en el pequeño círculo de luz que marcaba el escenario. Ese círculo ya no era una cornisa ni un lugar de ejecución, era su territorio. El poeta bohemio, que presentaba la noche de microabierto, le reconoció. Sus ojos mostraron una mezcla de sorpresa y lástima. «Hombre, Leo, ¿cuánto tiempo?», dijo, dándole una palmada en la espalda que sonó hueca. «Me alegro de verte». «A mí también», respondió Leo, y la sinceridad en su propia voz le sorprendió. Cuando le llegó el turno, subió los 3 escalones del escenario con un paso firme. No sentía el temblor de la última vez. El miedo había sido reemplazado por una calma extraña y pesada, la calma que precede a una tormenta necesaria. Se sentó en el mismo taburete, ajustó el micrófono y colocó los dedos sobre las cuerdas de su guitarra. El público era una masa anónima de sombras. Podrían haber sido las mismas personas que presenciaron su humillación, o podrían haber sido completos extraños. Daba igual, no iba a cantar para ellos. «Buenas noches», dijo, y su voz, amplificada por el micrófono, sonó clara y segura. No había rastro de la duda de antaño. Esta canción hizo una pausa, no por vacilación, sino para saborear el momento. Es para cualquiera que alguna vez se haya sentido invisible. No esperó ninguna reacción. Sin más preámbulos, atacó el primer acorde. El sonido que llenó la sala no fue una caricia, sino un golpe
un acorde menor, disonante, que hizo que algunas cabezas se levantaran bruscamente. No era la música amable que el público de un arcafé esperaba, era algo crudo, visceral. La letra empezó con un susurro ronco, casi hablado, contando la historia de un silencio, de un cuerpo que se mueve por una ciudad sin dejar huella, de una voz atrapada en la garganta. La música era minimalista, tensa, creando una atmósfera de claustrofobia. La sala entera pareció contener la respiración. Luego, la canción empezó a crecer. El ritmo de la guitarra se aceleró, volviéndose más percusivo, más agresivo. La voz de Leo subió de volumen, y con ella la intensidad de las palabras. Hablaba de muros, de espejos que devuelven el reflejo de un extraño, del peso de las expectativas ajenas. No había autocompasión en su voz, sino una furia fría y controlada. Y entonces llegó el estribillo. Fue una explosión. Leo dejó de tocar acordes y empezó a rasguear las cuerdas con una fuerza que parecía que iba a romperlas. Su voz se desgarró en un grito melódico, una liberación catártica que llevaba un año gestándose en su pecho. Pero mis cicatrices son el mapa de vuelta a casa, y mi voz, aunque rota, es mía, solo mía. No necesito tu luz para dejar de ser sombra. Esta canción no es tuya, este dolor ya no es tuyo. Es el himno con el que aprendo a volar. La energía que emanaba del escenario era tan potente que se podía sentir físicamente. El público ya no era una masa indiferente. Estaban clavados en sus asientos, algunos con los ojos muy abiertos, otros con la boca entreabierta. Estaban presenciando algo más que una actuación musical. Estaban presenciando un acto de resurrección. Leo cerró los ojos, perdido en su propia tormenta. Ya no estaba en el gato negro. Estaba de vuelta en su apartamento, en la noche de la lluvia. Estaba en el salón de sus padres, sintiendo el peso de su decepción. Estaba en el escenario, un año atrás, viendo a Javier darle la espalda, pero esta vez no era una víctima. Estaba tomando todo ese dolor, toda esa humillación, y la estaba transformando en combustible, en arte, en poder. Cuando la canción llegó a su fin, no lo hizo con un acorde suave. Terminó abruptamente, con un último rasgueo brutal que dejó una nota vibrando en el aire, suspendida en un silencio atronador. Leo se quedó inmóvil, con la cabeza gacha, el pecho subiendo y bajando mientras intentaba recuperar el aliento. El sudor le goteaba por la frente, lo había dado todo, se había vaciado. Durante un segundo no pasó nada, y luego un aplauso rompió el silencio. No fue un aplauso cortés, fue una ovación. La gente se puso en pie, silbando, gritando. Era el tipo de aplauso que no se da a una canción bonita, sino a una verdad honesta. Leo levantó la cabeza y vio los rostros. Vio a una chica en la primera fila con lágrimas en los ojos. Vio a un hombre mayor, asintiendo lentamente, con una expresión de profundo respeto. Vio que su historia, su dolor tan personal, había conectado con algo universal. Bajó del escenario sintiéndose extrañamente ligero, como si se hubiera quitado un peso de encima que ni siquiera sabía que seguía llevando. Se dirigió a la barra para pedir un vaso de agua, con las manos todavía temblando por la adrenalina, y fue entonces cuando le vio. Javier estaba apoyado contra la pared del fondo, en la penumbra, lejos de la multitud. No llevaba el traje impecable de las fotos. Vestía unos vaqueros y una camisa que parecían demasiado grandes para él. Parecía más delgado, más viejo. La máscara de confianza se había desvanecido, dejando al descubierto a un hombre cansado y perdido. Debía de haber entrado mientras él cantaba. Sus miradas se cruzaron a través de la sala. Javier dio un paso hacia él, luego otro, abriéndose paso torpemente entre la gente. Cuando llegó a su lado, tardó un momento en hablar. «Leo». Su voz era apenas un susurro. «Yo no sabía que estarías aquí. Ha sido increíble». Leo tomó un sorbo de agua. No sentía odio, no sentía rabia. Para su propia sorpresa apenas sentía nada. Era como mirar a un fantasma de una vida pasada. «Esa canción», continuó Javier, con la voz rota, «¿era sobre mí? ¿Sobre nosotros?» Leo le miró directamente a los ojos, a esos ojos que una vez habían sido su hogar y que ahora le resultaban extraños, y le dijo la verdad, la última nota de su historia. Empezó siendo sobre ti, admitió con calma,
Pero ya no, esta canción es sobre mí. Javier pareció encogerse, la esperanza, o lo que fuera que le había llevado hasta allá vi, se desvaneció de su rostro. Lo siento, dijo, y sonó sincero, pero sus palabras llegaron un año tarde, y a un destinatario que ya no existía. Fui un cobarde, lo arruiné todo, vivo cada día con ello. Leo asintió, creía en su arrepentimiento, pero ya no le importaba. Su perdón no era algo que Leo necesitara para estar completo. Sí, fuiste un cobarde, dijo, sin acritud, simplemente constatando un hecho. Espero que algún día encuentres tu propia canción, Javier. Sin esperar respuesta, dejó el vaso vacío en la barra y se dio la vuelta. Se dirigió hacia la salida, atravesando a la gente que todavía comentaba su actuación. Alguien le tocó el hombro y le dijo: «Brutal, tío». Él sonrió, una sonrisa genuina por primera vez en mucho tiempo. Cuando empujó la puerta y salió a la noche de Madrid, el aire frío le pareció limpio y lleno de promesas. No sabía qué le deparaba el futuro, no sabía si volvería a ver a sus padres o si la música le llevaría a algún sitio, pero por primera vez no importaba. Caminaba erguido, con su guitarra a la espalda, no como un arma rota, sino como una compañera de viaje. Su música estaba sonando de nuevo, y esta vez le pertenecía solo a él.